Nada, muchachos, ustedes saben que ayer se conmemoraba el atentado, bueno, se puede llamar así si quieren, la primera vez en la humanidad que un país utiliza bombas atómicas en contra de otro, al menos en términos de tirar una bomba o utilizar una bomba en una zona civil como era Hiroshima en aquel entonces. Eh, y bueno, es un tema bastante controversial, depende del lado que lo quieras ver. Muchas personas dicen que era la única forma en que Estados Unidos podía acabar la guerra en aquel entonces, y muchos otros lo ven como un ataque contra, qué sé yo, de lesa humanidad, donde se abusó de los derechos humanos y demás. Eh, Entre algunos facts interesantes, allí murieron al tocar la bomba, murieron 75,000 personas y bueno, como colateral murieron otras 150,000 por casos de radiación. Algunas personas estaban simplemente injured, como se diría en inglés. Y bueno, eh, muchas veces cuando se toca el tema, se recuerda siempre que Harry Truman solo tenía 4 meses en el poder en aquel entonces y tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles para cualquier presidente de los Estados Unidos en la historia. Él le manda un ultimátum a Japón diciéndole, mira, eh, acabamos la guerra bajo estos términos, ustedes se rinden, o yo tendré que verme forzado a utilizar armas. Bueno, no dicen armas, simplemente dice, ustedes van a encontrarse con una máxima Total destrucción. destrucción. Una total destrucción, exacto. Esas son las palabras. Japón no se rinde, pero tampoco deja un mensaje claro, y los americanos lo toman como una forma de, qué sé yo, se rehusaron, ¿no? Me parece que le invitan a la rendición y sencillamente no responden. Y Sí, sí, ante la ellos falta de estaban. respuesta interpretaron eso como no nos rendimos. Exacto, exacto. Ellos estaban esperando una respuesta, actually, de Rusia, de los soviéticos en aquel entonces. Y bueno, se ven forzados, ¿no? Estados Unidos, de cierta forma, a utilizar la bomba. Y luego Japón no se rinde inmediatamente y cae la otra bomba en Nagasaki unos días después. Y ya ahí Japón sí se rinde, pero Estados Unidos estaba abierto o listo, si se pudiera decir así, para utilizar una tercera o una cuarta bomba, porque ya en ese entonces tenían el suficiente material para seguir produciendo bombas, alrededor de 4 por mes, si no me equivoco, leí un artículo. Entonces ahí queda la pregunta de que si fue justificado o no, que se utilizaran o no armas de destrucción masiva en aquel entonces. Vamos a ver cuáles son los criminales del grupo. Bueno, los criminales. Adelante, Marlon. no, bueno, yo creo que ahí se abren varios debates, porque yo estuve leyendo las declaraciones que dio el alcalde de la ciudad de donde cayó la bomba. Y él prácticamente hacía una lectura de que el conflicto se debe a la emergencia de los grandes nacionalismos que existían en la época. Recuerden que en Japón había un nacionalismo muy sui generis, que tenía la figura del emperador como centro y que hizo de Japón una potencia amenazante para el resto de Asia, y en ese contexto se da la Segunda Guerra Mundial en el contexto asiático, ¿no? Recordamos las agresiones de Japón versus China y los vecinos, pero él hace esta comparación entre cómo los nacionalismos pudieran estar provocando este tipo de agresiones con los países, entre los países. Y sabemos que podemos hacer una interpretación de la Segunda Guerra Mundial en función de estos grandes proyectos nacionalistas, como es el hecho de que pudiéramos interpretar el fascismo como una especie de nacionalismo a su vez. O sea, yo creo que extender esa línea de debate también podría ser productivo en este caso. Yo me voy por la tangente. Yo diría que este hecho que indudablemente marcó el curso de la historia para la humanidad tiene unos efectos colaterales no deseados, secundarios, que nos permiten a nosotros tener represalias positivas, o mejor dicho, externalidades positivas. ¿Por qué? Porque sin este hecho en donde seres humanos se expusieron a la radiación, nosotros no hubiésemos desarrollado avances científicos que hoy en día salvan millones de vidas, desde precisamente inyectar
cierto material nuclear para tener quizá una visión y detectar a tiempo tumores cerebrales y también alguna anomalía en el corazón. Yo entiendo que hay cosas que si esto no hubiese pasado, nosotros no hubiésemos ni siquiera tenido una idea de cuáles son los efectos de un acercamiento a la radiación en los seres humanos. Y es importante porque grandes científicos, y voy a mencionar a una sola, Madame Curie, precisamente murió a causa de estos efectos de la radiación que en su momento no eran conocidos. Pero después de este hecho que señala Joel, yo entiendo que se empezó a estudiar con mayor profundidad y de hecho cada 2 años se siguen haciendo estudios a esas personas que fueron sobrevivientes de esta situación y claramente nos muestran los efectos a mediano y largo plazo en cuanto a ese acercamiento a la radiación. Y o sea, que yo me atrevería... En otras palabras, 200.000 personas funcionan como ratas de laboratorio, o menos que ratas de laboratorio, digamos. Se esperaba que murieran solamente 20.000. Ni siquiera se saben los efectos, propiamente de este hecho. Así que yo entiendo que se sacrificaron 200.000 por el bien de la humanidad. Pero tú dices es un caso lamentable. Él dijo que se iba por la tangente, pero él fue al punto. Bueno. Directo. O sea, que fácilmente tú defiendes la idea de la paz nuclear, ¿no? Esta idea de que el hecho de que muchos países comiencen a emerger con bombas nucleares te crea la paz, ¿no? De que no nos podemos atacar. Yo sí creo en el principio de la disuasión. Los neorrealistas, los politólogos neorrealistas siempre mencionan ese principio de la disuasión, que lo que hace es que evita los conflictos armados, de hecho, porque si tú tienes bombas nucleares, si yo tengo bombas nucleares, si nosotros tenemos un conflicto armado directo, nos vamos a destruir uno al otro. Y lo que ocurre es que tenemos lo que son guerras proxy para no tener un conflicto armado directo. Entonces, mientras más personas... Yo vuelvo con la tangente. Eliminamos un conflicto mundial precisamente por conocer el daño que hacían las bombas nucleares. Eso definitivamente es cierto. En ese sentido, mientras más países tengan armas nucleares, mejor. Pero siempre y cuando no la usen, en teoría. Relaciones internacionales. En teoría. Primero strike y segundo strike. Siempre y cuando no la usen, y Estados Unidos la usó. Yo creo que... No, pero Julio, yo creo que al Estados Unidos utilizarla y ver los efectos y el impacto que tiene en la sociedad, podemos observar que como después de utilizar las 2 bombas en Japón, las armas nucleares nunca se utilizaron de la misma forma. Simplemente se convirtieron en un uso de deterrence. No sé cómo se dice deterrence en español, pero... Disuasión. Un asunto de meter miedo, de meter presión. Yo la tengo, entonces los países se fueron armando. O sea, la Guerra Fría es un resultado de eso. Y el armamento nuclear. Muchísimos países. Mira, por ejemplo, para poner un ejemplo en el Caribe, por ejemplo. Cualquier país en el Caribe que tuviera bomba nuclear, otro país, bueno, desarrollo económico no lo permitía, pero si un país en el Caribe hubiese adquirido bombas nucleares, eso hubiese incentivado a otros países a obtener bombas nucleares. Porque es el efecto que produce. Estuvimos muy cerca. Pero y en ese contexto se pudiera entender el hecho de que Pakistán tiene bombas nucleares y que India tiene, ¿no? En ese contexto. Pero entonces la pregunta clave yo creo que es que si era necesaria una segunda bomba. Porque si vimos la capacidad... La capacidad destructiva de la primera, hasta cierto punto, era necesaria una segunda. Lo que pasa es que no se rindieron. No, lo que pasa es que ellos no se rinden, pero también lo que pasa ahí es que se creía que Estados Unidos no tenía otra bomba. Ellos creían que, ellos estaban bluffing, como, ¿cómo se diría en español? No sé. Pero simplemente como que ellos no tenían otra bomba y bueno, ya luego... Fanfarroneando, ¿no? Sí, algo así sería, ¿no? En español dominicano, haciendo bulto. Haciendo bulto, exacto. Se pensaba que ellos estaban haciendo bulto, pero luego ya utilizan la otra bomba y ya ahí sí Japón se da cuenta. Mira, pero Julio, para tratar de responder, finalmente contigo este tema de por qué se utilizó la segunda, tenemos que también volver a la historia y mirar bien la ubicación de esas bombas. Fueron en lugares estratégicos donde tenían un armamento militar que suplía a gran parte de Europa.
especialmente a la Alemania nazi. Si tú te fijas geográficamente, que ya se ¿qué había había rendido, ahí? que ya se había rendido. Exacto. Sí, Pero si tú te fijas, ¿qué había ahí? Mayo 40. Era una gran cantidad de municiones y fábricas, factorías de producción de Sí. balas. Pero Entonces, si tú me no tienes interesa armas, me interesa traer otro tema de discusión. y si me lo permite. aparentemente Japón tenía todavía armas suficientes para seguir peleando. Yo para cerrar el tema, lo que voy a decir es lo siguiente. Nosotros estamos analizando con esta frialdad este hecho que ocurrió, que por una muerte de miles y miles de civiles, cientos de civiles, por así decirlo. Actos de guerra. Con esa frialdad que lo estamos analizando, con ese temple, ¿no? Y la pregunta es, ¿nosotros podríamos analizar con ese temple y esa frialdad otros fenómenos históricos que vinieran de una Alemania nazi, que vinieran de un país comunista? No, lo estamos analizando con esa frialdad y ese temple porque estamos hablando de Estados Unidos. Definitivamente hay una hegemonía cultural en cuanto al hecho y una especie de propaganda en cuanto al hecho que era un mal necesario que se tenía que hacer. Pero cuando otro país comete un hecho que digamos que es de lesa humanidad, entonces simplemente hay una propaganda negativa alrededor de ese hecho y no se puede analizar con la frialdad que lo estamos analizando. Totalmente de acuerdo. Eso es lo único que yo puedo decir. Totalmente de Sí, acuerdo. pero yo quisiera agregar ahí, también para concluir mi parte, que esta supuesta paz, esta paz nuclear, le pasa por encima a todos los desórdenes que van a ocurrir durante la Guerra Fría. Porque hay una guerra fría, sí que es fría entre las superpotencias, pero no necesariamente tan fría entre los países del tercer mundo. Me parece que en esa línea de pensamiento se debilita la supuesta paz nuclear. No, Porque porque los países... se termina la Segunda Guerra Mundial definitivamente con las bombas nucleares, pudiéramos haber visto una expansión de unos años sin las bombas nucleares, una guerra que pudiera haber dejado más muertos en el Asia, perfectamente, pero inmediatamente se inicia la Guerra Fría y coloca en la hegemonía a dos superpotencias, fundamentalmente a Estados Unidos y a la Unión Soviética, y esa lucha posterior que comienza a suceder a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, no puede ser que la aparición de las bombas nucleares, que es en sí lo que va a generar más adelante la Guerra Fría, que va a durar casi 50 años, del 45 al 90, no podemos entender esto como una medida de paz, como una medida generadora de paz. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista, plantear entre comillas, una paz nuclear es una idea que tiene sus debilidades. Saliendo de la paz, yo quisiera añadir un último elemento, quizá para cerrar mi comentario, y es que sin esas pruebas nucleares que se realizaron, la primera fue Trinity, en el desierto de Alamogordo, en Estados Unidos, por ahí, por el desierto de toda esta parte. Señores, sin estas pruebas nosotros no hubiésemos tenido una idea de cuál es el origen de la Luna. ¿Por qué? Porque de esa coalición, de esa formación o explosión, surgieron unas piedras que se llama trinitita, que son evidencia de que posiblemente el origen de nuestra Luna sea precisamente de una coalición entre pedazos de elementos en el espacio que colisionaron con la Tierra y formaron precisamente un cuerpo, una masa, que es lo que nosotros conocemos la Luna. Esa es la teoría que tenemos del origen de la Luna, que surge a partir precisamente de esta coalición o de esta explosión y esta prueba nuclear. Así que hay que ver las cosas desde su perspectiva histórica. Obviamente podemos... Y sus consecuencias científicas. Bueno, todo es circunstancial, indudablemente todo es circunstancial. O sea, hay que ver si la guerra hubiese terminado de otra manera diferente a la que conocemos, porque definitivamente fue un hecho... No, Ramón tiene un punto, ¿no? Claro, fue un hecho que marcó la historia y punto. decía, oye, vamos a dejar esto aquí porque si seguimos de paso nos van a explotar ciudad por ciudad. No, y tú me vas a decir que incluso el desarrollo de la física cuántica y bueno, la revolución cuántica que viene... de la física cuántica viene claro. precisamente de todo esto. O sea, es irónico que tú lo hagas así porque Oppenheimer obviamente llora y bueno, sale un video llorando diciendo que se arrepintió del hecho, ¿no?